Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Andrés Romero, soy residente de primer año del Servicio de Otorrinolaringología. El día de hoy voy a presentar el tema hipoacusia más allá de los audífonos, ¿sí? Muy bien. Listo. Bueno, ¿qué es la hipoacusia? La hipoacusia es la incapacidad total o parcial de percibir sonidos, ¿sí? Ya sea de uno o en ambos oídos, ¿sí? Tenemos dos tipos de hipoacusia, la hipoacusia conductiva y la hipoacusia neurosensorial. Antes que nada, vamos a recordar brevemente la anatomía del oído, ¿sí? El oído está formado por el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿sí? El oído externo está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, mientras que el oído medio está formado por la membrana timpánica, la cadena de huesecillos y la caja timpánica, ¿sí? El oído interno está formado por el vestíbulo, los conductos semicirculares y la cóclea. En la hipoacusia conductiva vamos a tener una alteración en la conducción del sonido, ¿sí? Se afecta el oído externo y el oído medio, ¿sí? Muy bien. En la hipoacusia neurosensorial, como su nombre lo indica, tenemos la afectación tanto sensorial en la cóclea, en las células ciliadas de la cóclea y en las vías nerviosas que llevan el estímulo auditivo hacia el cerebro. Cuando tenemos un componente tanto neurosensorial como conductivo, hablamos de una hipoacusia mixta, ¿sí? Muy bien. Para diagnosticar y diferenciar estos dos tipos de hipoacusia, tenemos instrumentos como la audiometría tonal, ¿sí? Esta es una prueba que nos ayuda a encontrar el umbral auditivo de las personas. ¿Qué es el umbral auditivo? Es la capacidad mínima en la que el paciente, la intensidad mínima en la que el paciente escucha algunas frecuencias que le vamos a pasar, ¿sí? Aquí encontramos en el eje horizontal las frecuencias que va desde 125 Hz hasta 8000 Hz, desde las frecuencias más graves hasta las más agudas. Y la intensidad en el eje vertical desde los sonidos más débiles hasta los más fuertes, ¿sí? Ahora, en la audiometría tonal vamos al paciente a pasarle sonidos, tonos puros, que el paciente va a indicarnos cuándo comienza a percibir el sonido. Vamos a ir poco a poco en cada frecuencia subiendo el volumen hasta que nos diga que ahí escucha, ¿sí? Ahí vamos a encontrar el umbral auditivo. Una vez encontrado el umbral auditivo de todas las frecuencias, encontramos el nivel al que el paciente escucha y podemos diferenciar el grado de hipoacusia que tiene el paciente, ya sea una audición normal, una pérdida de audición leve, hasta una pérdida de audición profunda. Esta audiometría se hace tanto por vía aérea como por vía ósea. En la hipoacusia conductiva vamos a tener afectada la vía aérea, ¿sí? Mientras que en la hipoacusia neurosensorial se afecta tanto la vía ósea como la vía aérea, ya que el daño está a nivel nervioso. Otro estudio que utilizamos para diagnosticar y diferenciar estos tipos de hipoacusias es la logoaudiometría o audiometría verbal. Nos mide la comprensión de palabras, ¿sí? Al paciente le vamos a pasar unas palabras y el paciente va a repetir lo que nosotros decimos. Aquí se va a pasar palabras a diferente volumen, que se encuentra la intensidad en el eje horizontal y el porcentaje de palabras que el paciente acierta, que se encuentra en el eje vertical. En una normoacusia, cuando el paciente tiene una audición normal, lo normal es que el paciente empiece a discriminar la palabra en 20 decibeles y que llegue al máximo de discriminación, el 100% de discriminación, con 35 decibeles aproximadamente. Ahora, cuando tenemos una hipoacusia conductiva, la curva se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que necesitamos
aumentar el volumen para que el paciente logre discriminar el 100% de las palabras. En la hipoacusia neurosensorial tenemos dos tipos de curvas logo-audiométricas. Una que comienza comienza tarde igual, porque está afectado el oído interno, pero llega a una discriminación y no puede superar esa discriminación, es decir, no llega al 100% de discriminación. En este caso podemos ver que llega al 70% y se mantiene así, aumentemos el volumen, ¿sí? Y hay otro tipo de curva en la hipoacusia neurosensorial, que es esta de acá. Esto se da por un fenómeno llamado de reclutamiento, ¿sí? Este fenómeno de reclutamiento se da por un daño en las células ciliadas externas de la cóclea que provocan una disminución del umbral de algiacusia. Esto quiere decir que el paciente le subimos el volumen, logra entender, pero si seguimos aumentando va a bajar la discriminación del paciente y le va a resultar molesto. Esto es muy importante para que podamos elegir bien el dispositivo que vamos a darle. Si le damos un audífono, tal vez le va a molestar, ¿sí? Eso es importante. Muy bien. Vamos a ver causas de hipoacusia conductiva. La hipoacusia conductiva tiene muchas causas, desde un tapón de cera hasta problemas más serios como es una agenesia de conducto auditivo externo o también una disgenesia del pabellón auricular, como podemos ver acá, ¿sí? Otro tipo de problemas, tenemos formaciones de tejido en el oído medio, como es el colesteatoma. Acá vamos a usar cirugía, ¿sí? Esto tiene que resecarse. Tenemos otras hipoacusias conductivas transitorias, como la otitis media aguda, la otitis media ofusiva, que con tratamiento médico suelen mejorar, ¿sí? También enfermedades progresivas, como la otoesclerosis, que es una enfermedad que va a fijar la platina del estribo con la ventana oval, ¿sí? Y esto poco a poco va a ir progresando hasta perder la audición. Entonces, aquí tenemos otras alternativas terapéuticas. Soluciones para la hipoacusia conductiva. Como les había mencionado anteriormente, en una hipoacusia conductiva necesitamos aumentar el volumen para que el paciente llegue al 100% de discriminación. Entonces, acá en estas hipoacusias leves a moderadas, conductivas, leves a moderadas, nos van a ser útiles los audífonos, ¿sí? Pero cuando tenemos una enfermedad, por ejemplo, la otoesclerosis, que es una enfermedad progresiva, al inicio tal vez podríamos ocupar los audífonos cuando tengamos una hipoacusia leve a moderada, pero cuando esta vaya aumentando ya no van a ser suficientes los audífonos, ¿sí? Entonces aquí vamos a ocupar se hace una cirugía llamada estapedectomía, en la cual se reemplaza el estribo, que es el que está fijado a la ventana oval, se reemplaza el estribo. Estas pueden ser prótesis parciales o totales. Muy bien. Y en caso de que tengamos una atresia de conducto auditivo externo, esto ya nos da una hipoacusia conductiva severa, profunda. Vamos a usar otro tipo de dispositivo, como es el dispositivo de conducción ósea, ¿sí? El implante auditivo de conducción ósea. Este implante va a utilizar la propiedad que tiene el cuerpo de transmitir el sonido a través del cuerpo. Entonces, más adelante vamos a describir mejor cómo son estos dispositivos. ¿Sí? Vamos ahora a presentar causas de hipoacusia neurosensorial. Bueno, tenemos muchas causas de hipoacusia neurosensorial. Entre ellas, y las más importantes, son las malformaciones congénitas que se pueden dar, tanto pueden ser hereditarias o pueden darse en la vida fetal, ¿sí? Pueden ser infecciones como los TORCH que se dan en la vida fetal y producen hipoacusia. Tenemos la presbiacusia que se da por una degeneración de las células ciliadas de la cóclea, ¿sí? Esto poco a poco van a perder la audición, especialmente en los sonidos más agudos. Por eso a los pacientes mayores tenemos que no hablarles rápido, tenemos que modularles la voz, ¿sí?
modular el ritmo y modular el tono de voz, ya que ellos no escuchan los sonidos agudos sobre todo. Otras causas tenemos la exposición prolongada a ruidos. Esta puede generar una alteración en frecuencias específicas o también puede dar alteraciones en todo el rango de frecuencias, ¿sí? Pacientes que tienen empleos industriales o que trabajan en conciertos, que están todo el tiempo con ruidos altos, puede provocar este tipo de hipoacusia. Enfermedades progresivas como el Meniere, que afecta a todo el oído, ¿sí? A todo el oído interno. Estos pacientes presentan hipoacusia, vértigo y también acúfenos. Medicamentos ototóxicos, ¿sí? Es muy importante saber que hay muchos medicamentos ototóxicos, como los aminoglucósidos, por ejemplo, en la cabeza la gentamicina, que es muy usada, y otros como la tobramicina, la micacina, la eritromicina, ¿sí? Tenemos diuréticos de asa, como por ejemplo la furosemida, que en dosis alta puede provocar también una hipoacusia neurosensorial. Tenemos quimioterápicos citotóxicos como el cisplatino, el carboplatino y también la ciclofosfamida, bueno, en menor nivel que el cisplatino. Vamos con soluciones para la hipoacusia neurosensorial. Como habíamos visto anteriormente, teníamos dos tipos de curvas en la hipoacusia neurosensorial. La una es la que, mientras nosotros aumentamos el volumen, va mejorando el entendimiento de las palabras, ¿sí? Y luego, cuando aumentamos el volumen, se mantiene. En ese tipo de curvas podemos usar los audífonos, ¿sí? Porque va a aumentar el volumen y va a mejorar la comprensión del paciente. Pero hay que tener cuidado con este tipo de curvas en las cuales tiene un rango muy bajo en donde puede escuchar y mejorar su audición y luego baja. Entonces hay que tener cuidado con el audífono. Con ruido el paciente no va a poder escuchar bien, a pesar de usar el audífono, ¿sí? Entonces aquí podemos pensar en otros dispositivos auditivos. Muy bien, ahora, en una hipoacusia neurosensorial, cuando tenemos una alteración de un oído, es decir, tenemos una hipoacusia neurosensorial en un oído y el otro oído lo tengo totalmente sano o con una hipoacusia leve, aquí podemos usar el implante de conducción ósea. ¿Por qué? Porque este oído es el que está afectado, ¿no es cierto? Este está dañado, no va a recibir ninguna, por más que pasemos, no va a activarse. Pero el dispositivo lo que hace es recibir la señal sonora y transmitirlo, pero a la cóclea del oído contralateral, ¿sí? Por vía ósea. Esto lo que le da al paciente es que puede percibir, puede aumentar la discriminación de la palabra en ambiente ruidoso y puede mejorar la direccionalidad del sonido. Va a saber que el sonido viene de acá, ¿sí? Pero va a escuchar con el oído contralateral. Mientras que el implante coclear se va a usar en las hipoacusias profundas y este nos va a devolver la audición al oído, ¿sí? Este sí devuelve la audición al oído que está afectado. Muy bien. Ahora vamos a hacer una comparación entre los dos dispositivos. Como habíamos visto, vamos a hacer un resumen. Tenemos la hipoacusia conductiva, que es un daño mecánico, y la hipoacusia neurosensorial, como ya lo habíamos dicho, es algo nervioso, ¿sí? Comparándola con el ojo, podríamos decirlo que la parte conductiva se compara con la cámara anterior del ojo, ¿sí? Por ejemplo, en una miopía, que con un lente podríamos recuperarlo, ¿sí? Mientras que en una retinopatía, comparado con el oído interno, va a ser más complejo mejorar este tipo de patología, ¿sí? Entonces, tenemos el implante de conducción ósea. El implante de conducción ósea tiene un procesador de sonido, el cual capta la señal sonora y la transmite al implante que está por debajo de la piel, ¿sí? Está anclado al hueso para
que produzca vibración y se transmita a la cóclea del mismo lado en caso de una hipoacusia conductiva y a la cóclea contralateral en caso de que el paciente tenga una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Muy bien. Como ya habíamos mencionado, este tipo de dispositivo devuelve la direccionalidad del sonido al paciente y también mejora la discriminación de la palabra en ambientes ruidosos sobre todo. El implante coclear es otro tipo de dispositivo, como les había mencionado, este devuelve ya el oído al paciente. Este tiene un procesador de sonido que va a traducir la señal sonora en un estímulo eléctrico que viaja a través de un electrodo que se introduce en la cóclea, ¿sí? Esta se hace una cirugía, es una cirugía un poco más compleja, que demora más. Esta cirugía es más simple. Las dos son unas cirugías ambulatorias que se van en el mismo día y es importante señalar que el encendido de estos implantes se los hace al mes de realizada la cirugía. Muy bien. ¿Cómo es la cirugía del implante de conducción ósea? La cirugía es simple, dura aproximadamente 1 hora. Lo que hacemos es una incisión retroauricular, hacemos un colgajo músculo perióstico y insertamos el implante óseo que va anclado al hueso, ¿sí? Se hace un bolsillo para donde va la parte del imán que se conecta con el procesador de sonido y al mes se coloca el procesador y se enciende el dispositivo. Muy bien. La cirugía del implante coclear, en cambio, es una cirugía más compleja. Esta sí tenemos que fresar hueso y entrar para llegar hasta la cóclea y hasta la ventana redonda específicamente donde se introduce el electrodo. ¿Sí? Aquí tenemos algunas estructuras como el nervio facial que pasa por aquí, tenemos que tener mucho cuidado en el momento de la cirugía, el conducto semicircular y algunos huesecillos. Una vez que hacemos la timpanotomía posterior, que es por donde llegamos a la caja timpánica y miramos la ventana redonda, estamos listos ya para la introducción del electrodo. Hay que hacerlo con mucho cuidado, lentamente, ya que queremos evitar lo máximo el daño de las fibras nerviosas que quedan en la cóclea, ¿sí? Este se coloca por la ventana redonda, por la rampa timpánica. Muy bien, queremos mencionarles también que tenemos el equipo completo para realizar todo este procedimiento, desde el diagnóstico hasta que el paciente se enciende el dispositivo, ¿sí? Contamos con el servicio de fonoaudiología que nos ayuda con la detección, ya sea con una audiometría, con la logoaudiometría. Además, nos ayuda con el encendido. Como les había dicho, este encendido se hace un mes posterior a la cirugía. Y con las calibraciones y rehabilitación. Poco a poco le van calibrando para que el paciente vaya poco a poco aumentando el volumen del dispositivo, ¿sí? El paciente tiene que aprender a escuchar de otra forma, ¿sí? A entender el estímulo eléctrico como un sonido, ¿sí? Tenemos todos los cirujanos especializados que con mucho trayecto en este tipo de cirugía. El quirófano está completamente equipado, tenemos microscopio, rayos X para posteriormente, después de la cirugía, ver que todo haya salido bien, y las imágenes que tenemos en caso de que necesitemos al alcance de nosotros. Muy bien, aquí tenemos un video en el cual está una calibración, ¿sí? Pasan sonidos hasta que la paciente indica que es el sonido tolerable. Sí. Este es un paciente que implantamos en el mes de octubre del año pasado, que tenía una hipoacusia del lado derecho profunda, ¿sí? Como podemos ver, el lado izquierdo tiene una hipoacusia de severa profunda igual, y una logoaudiometría que llega a una comprensión, pero luego baja si aumentamos el volumen. Acá no podríamos usar el implante de conducción ósea porque necesitaríamos que el otro oído esté bien, como les había dicho, ¿sí? El oído contralateral tendría que estar
funcionando bien para poder usar ese tipo de dispositivo. A este paciente se le colocó un implante coclear y bueno, nos va a dar su testimonio, ¿sí? Hola, Hola, quería quería contarles contarles la experiencia que experiencias. tuve con el implante coclear, este, de de un solo lado por ahora, y del otro tengo audífono. Todo comienza con el síndrome de Meniere. Este es un síndrome de por vida que ataca al oído, y ya a los 30 años yo ya había empezado con un golpe muy fuerte de Meniere, con mareo y un pico de... Y bajé mucho la audición. En la audiometría ya me daba para una discapacidad. Yo soy jubilado de maestro de educación musical, pero podía todavía dar clases porque no era tanta la sordera. De los 30 años se mantuvo dormido y esto se mantuvo la audiometría más o menos hasta los 58 años, que yo ya estaba a punto de jubilarme. Y ahí me cayó muchísimo la audición. Y ahí conocí al doctor Gonzalo Molina, que es del Sanatorio Julio Méndez de la obra social de OSBA. Y bueno, y él me empezó a tratar con betahistina, con una serie de cosas, dieta, bueno, consejos. Y hasta que no dio más, hasta que ya este oído, no solo que tenía creo que un 20%, pero sino que encima escuchaba todo distorsionado y era peor porque me interfería la poca audición que me quedaba de este. Así que un año estuve inhabilitado. La operación fue el 30 de octubre y me lo activaron un mes después, 30 de noviembre del año 23. Así que hoy llevo 10 meses y bastante bien porque van calibrándolo de a poquito. Yo cuando me lo conectaron empecé a sentir sonidos, que ya no sentía nada, escuchar sonidos y ya pude empezar incluso a hacer música con la primera calibración. Ya después vino impresionante, los sonidos los escucho todos. Escuché las cotorras de la plaza que yo no sabía, ya me había olvidado cómo era el sonido de los pájaros, incluso el correr del agua, la fritura, todos esos pequeños sonidos. Y hoy ya prácticamente en reuniones sociales puedo participar lo más bien. Paciente, el cual tiene una hipoacusia neurosensorial, claro, O está aquí, claro, te resulta difícil. ¿No? Sí, no, no hay calidad eh, cirugías, es que pero sobre todo que es muy malo, tiene que tener una familia que no tenga. Pero no tiene que tener pero la tienen que traer, porque a veces da la posibilidad de un paciente que se ve que es muy complicado y que tiene prácticamente audición y que no lo puede utilizar mucho ahí. Pero esta señora que tenía muchas ganas, que venía y me insistía, hasta que dijimos, bueno, vamos bien. Entonces, básicamente, el criterio médico va a ser sometido a una cirugía y después el criterio social que se está en los para que pueda venir a creo que simplemente mínimamente ya el tipo no, claro, yo estoy hablando. Entonces, sé lo que se me puede y está como que está muy tipo. Y a ver, entonces, perdón. Él se despierta, se escucha, se despide, al mes, de la calidad. Ah, mira, me ves. Debo incluso que explicar esta preocupación de que hoy tiene no nos sirve a nosotros,
magia es un repetido y depende de cómo esté el paciente. No es muy grande, pero no tenemos muchas veces. Afecta positivamente con algo, con el resto de los cambios. Puede llegar a mejorar algunos acúfenos, ¿sí? Ya que devuelve la audición al paciente y esto por sí solo enmascara los acúfenos que pueda tener, ¿sí? Hay indicaciones de pacientes incapacitados. Entonces, yo no implanté a nadie por acúfenos, pero sí en este caso mejora. La historia del Minier, de Minier, es más discutible. Como veo, investigue. En la historia natural, la audición baja y los mayores mejoran. ¿Qué tanto contenía? Porque tenía un libro, tenía algo y creo que tiene información. Un día se activa y no te mareas. Después se te baja y te mareas. Cada vez que compensa, te cambian las reglas, los oídos, el cerebro y ahí no se compensa. Cuando este se apaga, muchas veces no está. Y cambiar eso, para que no se sienta más. Con eso me lo Es en la agenda y para pero quisiera tener más afinidad con el distinto y con su poco. Entonces, sí, se puede pasar, que se puede quedar por eso, pero para estar de entrar, es prácticamente principal. Implantes, pero el vértigo es un a veces matamos para que vengan. Así que, pero el implante es mucho más complicado. Tengo una cirugía en el país, la hacen solamente el tipo de cuando no hay posibilidad de hacer un implante coclear. ¿Por qué? Porque tenga cóclea. Tiene que hacer un cóclea y lo único que puede hacer es el implante de tronco. El implante de tronco, el electrodo, allí, en los núcleos ventriculares, el dedo de medio que se tiene que abrir, va allí, en el implante, y el resultado es tan bueno como el implante. Y hay que tiene la cóclea, que es mucho más específico. Ahora vamos a presentar a otro paciente que se operó de un implante coclear. Este paciente tiene una hipoacusia neurosensorial profunda en bilateral. Se operó el oído derecho, que es el peor oído que nos dio en la logoaudiometría, que llega a una discriminación de 28% nada más. Muy bien, nos va a dar su testimonio. Bueno, soy Mateo Freira, hipoacústico, implantado el 8 de enero del 2024. Y nada, vengo a contar mi experiencia con cómo fue el postoperatorio, tanto la cirugía como el después, ¿no? Y la rehabilitación actualmente. Bueno, haciendo memoria, puedo recordar el primer día de activación, o sea, yo venía con 1 año y medio, 2 años de no escuchar absolutamente nada en un oído, o escuchar muy poco, casi imperceptible podríamos decir. Y en el momento de la activación fue o sea, es volver a escuchar, si bien uno no tiene quizás la audición al máximo, digamos, el de volver a escuchar y volver a sentir el sonido de ese lado fue una cosa bastante chocante para bien y como que despertó algo en mí, una curiosidad en cuanto al querer saber más, o sea, el querer saber cuánta potencia podía llegar a dar el implante, cuánto es lo que me podía mejorar la calidad de la audición y nada, realmente fue muy mágico. Me acuerdo que lo primero que noté fue el zumbido del aire, porque era verano y estaba el aire puesto, y eso fue lo primero que escuché, además de las voces de las doctoras que estaban ahí. Y nada, fue bastante loco, porque venía de no escuchar nada y de repente escuchar eso, que es algo que
ni yo me daba cuenta que estaba con el audífono solo. Era algo que realmente me parecía imperceptible, ni siquiera sé si lo notaba. Y de repente escucharlo fue como, fue, hay un mundo que yo no estoy viendo, no, escuchando, digo. Entonces fue bastante loco. Y nada, también recalcar que, digo, te cambia la vida totalmente y que te da una especie de color auditivo, podríamos decir, ¿no? Una cosa casi psicodélica, ponele. Porque, no sé, es rarísimo de repente estar sin escuchar y que te prendan un coso, que te activen algo y estar con el oído a pleno. Y nada, bueno, esa fue más o menos mi experiencia con todo lo que fue la activación. Después, con el correr de los días, me fui acostumbrando. Sí he notado ciertas diferencias en cuanto a los primeros días y ahora. Recuerdo que las voces eran mucho más agudas y ahora todo suena más natural, incluso más natural que el audífono. Eso es lo que a mí me sorprende, que está haciendo algo mucho más tosco que el audífono por la cantidad de cosas que tiene que tener en el proceso para su funcionamiento. Sigue sonando mucho más natural que el audífono. Y de hecho, en mi mente, me acuerdo de los primeros meses que lo llevaba puesto y decía, no, yo quiero esto para los dos oídos. Y después me di cuenta que no, digo, si tengo un audífono de un lado es por algo y si tengo un implante del otro lado es por algo también. Y cada cosa tiene su razón de ser. Pero en el momento fue como que dije, bueno, si esta va a ser la calidad auditiva, prefiero tenerla de los dos lados. Luego de la cirugía. Sí, muchas gracias. Buena pregunta. Eso es lo que uno tiene que ir balanceando acá. Los nuevos implantes sí son resonables hoy hasta 3 teras. Sabemos que hay investigación resonable de 7 teras que todavía no se aplican. Entonces, es uno de los campos que uno tiene que ir viendo. Acá está no fácil, muy fácil. Yo tengo el primer paciente que se mostraron, se tenía que hacer una resonancia de brazo, de se puede realizar, le pusimos todo, pero no se la quieren realizar porque tiene una desperfección. ¿Qué ha pasado con las resonancias? Primero, el imán se calienta un poco, eso lo tienen que saber, y en los primeros implantes lo vendábamos fuerte para que se pueda hacer. En el transcurso de eso, el imán se puede mover también. Ustedes vieron que un imán por un imán se atrapa, que si lo da vuelta, se repele. Entonces, si se da vuelta el imán, el procesador ya no se le pega. En algunos casos se sugería sacar el imán. Yo nunca saqué y no me atrevería a sacar un imán. Es una cirugía muy sencilla, es un cortecito, lo hace clic y sale. ¿Por qué? Porque si se lo infecta a la basura 25 minutos. Entonces, si no era súper necesidad, prefiero no tocar ese implante. Los actuales implantes sí son resonables porque tienen una tecnología donde no es un imán como uno lo conoce, es una cosa así, sino que hay una cancioneta con 3 rodillitos que a medida que va cambiando el campo magnético se van acomodando, entonces no tenemos ese problema de calentamiento o desplazamiento. Sí, te va a salir un agujero negro. O sea, si vos querés controlar el ruido ese de una resonancia, va a tener mucho artefacto. Hay unos programas, protocolos que hacen los imágenes para reducir eso, pero siempre va a haber una imagen que va a haber una imagen negativa. Por eso, en alguien que le sacaron un tumor parcialmente que necesita resonancia seguido, preferimos no poner un implante. ¿Sí? El otro de vía ósea tiene lo mismo, el mismo tema, lo mismo ya mejorado, pero da mucho artefacto a la parte metálica. Por una foto del implante. El implante tiene la parte interna que tiene como 2 porciones. Acá, ese redondito es el imán. Acá esta parte es titanio.
y después lo otro está todo envuelto en silicona. Entonces, la parte del imán es lo que va a dar el artefacto. Y lo otro, acá es todo mucho más metálico, acá también va a haber mucho artefacto con la resonancia, pero es también vital. Tienes una pregunta, ¿por qué valor no compartiste? Era un todo Eléctrico, o sea, congénito, progresivo, él habla, como el concurso, vos lo escuchás, te das cuenta. Es un polingual, que siempre estuvo estimulado. Y eso es bien importante, que siga estando estimulado. El paciente del Menier, por ejemplo, le pusimos un implante, y ese oído termina siendo mejor que el otro oído. Pero le decimos, seguí con el audífono, seguí con el audífono. Un oído estimulado responde mucho mejor que un oído no estimulado. Entonces ese chico tiene voz de sordos, tenía hipoacusia, ponele, bueno, la audiometría. Esta señora, un caso, este acá también es un caso muy interesante porque tenía una esclerodermia en golpe de sable, que tenía una hipoacusia de ese lado derecho de mucho tiempo, y un oído izquierdo normal. No me animaba a implantarle porque no tenía experiencia, todo lo que averigué, no había experiencia con que se te ponga un implante y va a andar bien. Porque, bueno, ¿son todos clínicos o hay cambios? Bueno, la esclerodermia es una cosa que va a afectar la parte del nervio también, que no sabía que resultaba tener un oído normal, la dejé así. Pero un día hice una hipoacusia súbita del oído bueno, o sea, se quedó sorda en un día totalmente, viejo y nuevo. Y ahí sí vino desesperada y dijimos, bueno, mira, para esto te implanto, pero te implanto que se acaba de quedar sordo, no el otro. Y está feliz, está contentísimo. Acá el doctor ya explicó la audiometría. Rojo es derecho, azul es izquierdo. Primero me dicen, che, me dio todo rojo acá. No, rojo es derecho, azul es izquierdo. Lo ideal es estar acá en el cero, arriba. Cuando está acá está normal. Cuanto más abajo me voy, menos escucho. Cuando ves flechitas para abajo, quiere decir que en el máximo volumen de lo que da el aparato, no lo percibió. Y van a ver que acá hay flechita y acá hay flechita. Es lo que decía el doctor, vía aérea, vía ósea. Vía aérea, necesito tener agujeros, ya conducto auditivo interno, necesito tener tímpano, necesito tener huesito, necesito tener oído medio. Eso es lo que mide la vía aérea, ¿sí? Y puedo ponerte este volumen, los volúmenes más intensos. Vía ósea te ponen una pastilla que vibra. Esa pastilla que vibra por determinado intensidad ya empezás a sentir tacto, ¿sí? Entonces vos podés percibir tacto en lugar de sonido. Cuando está dentro de este nivel, ahí dice, mira, todo lo que da el aparato no percibe nada. Entonces, este chico ya tiene una hipoacusia, usaba audífonos, tiene voz de sordo, pero muy buena dicción. Lo detectás que escucha medio, que habla medio raro, pero y que fue progresando y se le terminó cayendo el oído derecho, que es el que terminamos implantando. ¿Qué pasa con el izquierdo? No sé, Dios dirá. Si se le cae, le pondré. Por ahora, con el audífono, el implante va bien. Quieren que juguemos un poco. Tenemos un paciente, como tenemos muchos acá, un señor grande que vemos en la audiometría que no tiene tanta hipoacusia, pero sí tiene muy mala logo. Acá hay un 50. 50 para abajo es audición socialmente no útil. Si vos entendés la mitad de las palabras, ¿qué es esto? Le dicen 10 palabras. Vos repetís, si invocás la mitad, estás entendiendo un 50 o menos. Entonces eso auditivamente no es útil. Vos cuando entendés 7 de 10 y yo te digo una frase y vos no entendiste palabra, tu cerebro es completo. Entonces podés tener un hilo. Cuando entendés la mitad no podés seguir. Entonces, ¿qué pasa con los señores grandes? Tenemos no muy mal, o sea, audición regular y mala logo. Esa es la presbiacusia. Un audífono te va a subir volumen, entonces te va a veces molestar. Entonces a ese paciente uno le dice, bueno, te pongo un audífono que háblenle, que tiene un apéndice, no tiene el nuevo chip que va rapidísimo. Entonces le tenés que hablar lento, más de frente, y a veces sin audífono el tipo va a andar bien. Se le va a complicar en
reuniones, se le va a complicar cuando haya mucho bullicio, y se me complica las reuniones, entonces trato de uno. Entonces, a este paciente le vamos a indicar audífonos y ver. Ahora viene un señor que escucha solo de acá. ¿Quién se anima a decir que le haríamos? Una es decirle, el otro está bien. Y escucho bien. Dos soluciones. No me quiero operar. Audífono, ¿qué es un audífono? Un micrófono y le pongo en el otro lado un audífono que no aumenta. Audífono que escucha, el celular. Entonces, lo que vos me hables por acá estoy hablando ahora, y yo no me escucho con este, ¿sí? Si yo no tengo este, le digo, pasate para acá, andame de acá. Entonces, si no me quiero operar, audífono cross. Pero resulta que no me quiero poner nada en el estudio porque el estudio lo cuido y qué sé yo, y no quiero hacer nada. O tengo la mala suerte que tengo acá un extremo, tengo vivo con el oído, la piel horrible, no me puedo poner nada porque hago alergia a todo. Un audífono por vía ósea. Tiene que ser lo mismo, le ponemos eso y lo que me llegue por acá, por el cráneo, va a ir hacia el otro oído. Voy a ir acá y acá hablando con los dos síndromes. ¿Sí? Resulta que no tengo oreja, no estoy así. Y el otro oído está bien. ¿Qué le ponemos? Vía ósea, lo mismo. O sea, no tengo oreja, no me puedo poner audífono, le voy a poner un implante por vía ósea. Ahora resulta que tengo este oído que no tengo oreja tan solo, y este oído está a mitad, acabado de un violín. ¿Quién se anima a decir qué le ponemos? Ahí es cuando el de vía ósea, que escucha este oído, si este oído está mal, no me va a servir. Ahí sí le vamos a hablar de implante. ¿Cuál? Este oído nunca escuché, y este está ahí. O le pongo solo un audífono, tipo dice, yo no me quiero operar. Bueno, en este que anda más o menos, ponete un audífono y ven. O, ¿en cuál? Ahí va a depender. Acá siempre tuve audífono, tengo está agarrado, no le voy a poner de entrada porque siempre hay un riesgo, siempre puede salir mal. Pero si ya no me está sirviendo esto, ahí sí voy a un implante. Entonces, si este oído lo perdí ayer porque hice una hipoacusia súbita, le implanto este. Si este oído nunca escuché, nunca tuve un audífono, no me animo tanto a poner un implante ahí. Vamos a explotar el que tengo mejor. Bueno, la duda más. Forma de diferenciar más o menos entre una hipoacusia inducida por ruido y una presbiacusia. O sea, se puede llegar a determinar qué porcentaje se debe a una hipoacusia por ruido a una víctima. La otra toma A uno, y donde iba pensando, me digo, bueno, acá primero en 8000 y se van a ir cayendo en fila para allá. 38 años, te voy a decir, y acá te están sumando las dos. El tipo tiene 40, te voy a decir, no, no, ¿sí? Entonces, no hay forma de saber qué lo produjo. Sí vamos a ver la caída de los seguros, la discriminación horrible, y cada vez más horrible cuando más bien me pongo. ¿Sí? Dos cositas que quería dejar también. Está muy probado que la hipoacusia y el trastorno cognitivo están muy asociados. Entonces, vos lo dejas al viejo en un rincón sin hablarle, te va deteriora el mente. Entonces, tratar de darle audición es importante. ¿Sí? Cuando se puede. Sabemos que la gente cada vez vive más y que cada vez hay más cosas que, ruidos, etcétera, que van a arruinar. O sea que esto es una pandemia creciente, cada vez el número de músicos va aumentando y cada vez más joven. Y lo último, que es pastilla a la memoria.
identifica mucho en el país, muchas paredes, Sí, hay 3 casas, 4, que se llaman Cochlear y Medel, hay un americano que se llama Manso Ioni, que han tenido muchas cosas en el mercado, muchos retiros por fallas y qué sé yo, que pues tienen menos confiabilidad, y hay alguna en China que venden. Entonces, y de esto también. Entonces, eso no hay que hacer. Sí, cuesta, en una época donde era complicado, hoy está tomando, pero estamos, y en la red social también, ¿no? Estamos haciendo y estamos pagando. A veces te dicen, se está muy claro y dices, sí, quería decir algo con respecto a las hipoacusias inducidas. ¿Sí? Muchas veces usamos gentamicina para una diagnóstica de la hipoacusia. Ya la hipoacusia, o sea, no es que le tenga que preguntar a tu familia de alguien, ¿saben de la hipoacusia? Le operaron de urgencia y le dieron gentamicina. Hay que tener cuidado con estas cosas. Terapia peleando por tu vida, te dan banco, vecinos, tenés cáncer, te dan cisplatino, bueno, sabemos que es tóxico, trataremos de disminuir. Hay cosas de la acetilcisteína en dosis alta de antioxidante puede disminuirte si estás haciendo quimio y te dan la nutrición. Hasta bueno, mejor el tercer. Pero ojo con la gentamicina, ojo con otras cosas de la medicina como proteína, la de parte del pelo y de la alimenta porque sí, porque hay gente que es muy sensible y que puede perder la opción por ese efecto. Entonces, hay otros tóxicos, que eso es lo que queríamos dejar en claro para que les interese también clínico y demás, que uno tiene que saber todos. Pero bueno, usarlo con criterio, si no decirle, che, vean, que te está afectando la audición, para ver cómo seguir. En la balanza, si es la vida, después vemos, si es un trabajo, evitemos.